la doctora. Gracias, doctor Villordo. Le agradecemos muy bien a usted y que nos ha expuesto todo lo relacionado de la misma problemática, de la misma digitalización. O sea, todo lo que encierra los problemas de la digitalización en cuanto al ciudadano como justiciable, que transita bueno, en terrenos del riesgo. Seguimos entonces con mi querida doctora María Victoria. Recordamos que la doctora María Victoria es doctora, tiene su doctorado de la Universidad Externado de Colombia, de la cual, vuelvo y repito, nos sentimos orgullosos aquí en el departamento del Magdalena, y no solamente el departamento del Magdalena. Hace poco el ministro de Justicia, el doctor Wilson, me olvidó el apellido, ha dicho por la W que la doctora María Victoria es una de las pioneras abanderadas del expediente digital. La doctora María Victoria nos va a tratar el tema, lo ha denominado su ponencia, la justicia electrónica o e-justicia, la solución a la crisis en la administración de justicia. El objetivo general de su ponencia es demostrar que esta crisis mejora con la aplicación inmediata de la e-justicia o justicia electrónica, utilizando las actuales herramientas tecnológicas asignadas a los despachos judiciales y usando la tecnología de la información y las comunicaciones TIC libres que brindan la Internet, pero con real voluntad y compromiso de los jueces, los abogados litigantes. Doctora María Victoria, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. ¿Me escuchan bien? Sí. Un abrazo muy especial desde acá, desde Santa Marta, para todas las personas que están escuchando. Estos 15 minutos, prometo no pasarme del tiempo, los voy a dedicar a que hablemos sobre sí la democracia digital, pero también abordar la crisis del acceso a la administración de justicia, no solamente desde el ámbito que lo abordaron mis compañeros, sino mirando realmente cuál es la percepción que tengo como juez y las limitaciones que tenemos verdaderamente sobre avanzar con el uso de las tecnologías. La crisis de la administración de justicia en Colombia se ha abordado desde varias ópticas. O sea, no es nuevo. Se hablaba de la falta de impulso del uso de los mecanismos alternos de solución de conflictos, de las contradicciones de las decisiones judiciales frente al mismo asunto, de la falta de credibilidad del juez frente al ciudadano, de la disminución del presupuesto que se dispone anualmente para la justicia, de la alta legitimidad por el incumplimiento del Ejecutivo frente a los deberes constitucionales, y ahora pues se habla de una crisis de la justicia porque presuntamente se vulnera la democracia digital por existir una brecha tecnológica y un analfabetismo digital, temas que quiero explicar más adelante. Todas estas causas han conllevado a que el ciudadano tenga una mala percepción de la justicia. Esa es nuestra realidad, la consideran tardía. De igual forma, la sociedad siempre ha cuestionado una serie de falencias que hemos tenido en la administración de justicia, destacando así el hecho que las decisiones judiciales no son conocidas oportunamente por las partes procesales, o que a pesar de que deben ser vinculantes del precedente judicial, no se cumplen por las autoridades administrativas, o que no se percibe la aplicación del principio de inmediación del juez generado por el bajo sistema por el grado de la eficiencia o la deficiente eficiencia que se habla de la administración de justicia. Pero ahora se añade algo muy importante, y es que se dice que hay un retroceso con la tecnología. O sea, que en lugar de que se avance, se considera que se ha retrocedido. Ya hemos visto algunos temas, digamos, de debate que seguramente ahorita lo haremos en las preguntas. Y yo puedo llegar avanzado a la conclusión de que realmente el retroceso que podemos tener en este momento con la tecnología es porque los jueces y los abogados no estamos preparados, no nos preparamos en la pandemia para utilizar las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, esta ponencia tiene como objetivo central demostrar que esta crisis de justicia sí mejora con la aplicación inmediata de lo que se llama la e-justicia o la justicia electrónica, y que con las actuales herramientas que tenemos en los despachos judiciales y con todos los recursos libres que en este momento hay en la Internet, sí tenemos una real voluntad y compromiso de los jueces y los abogados, podemos avanzar. Yo voy a plantear dos problemas jurídicos. El primero es un interrogante que a diario nos hacemos, y es: ¿será que la acelerada implementación del uso de la tecnología
en la pandemia ocasionada por el COVID-19 ha vulnerado el derecho al acceso a la red de administración de justicia. Sabíamos que teníamos normas desde hace 20 años, llegó la pandemia, el Consejo Superior nos entregó lo que había y hemos tratado de avanzar, pero creo que son más las críticas que los que reconocen cómo puede evolucionar la justicia. Y habría un segundo problema jurídico y es si los principios de transparencia, eficacia y mediación se han visto o no afectados al no estar los jueces y los abogados y los ciudadanos en general preparados para el uso de los medios tecnológicos. La tesis entonces que pretendo desarrollar es decir que las TIC en lo absoluto vulneran el acceso a la administración de justicia y a la administración pública. Pero además de que es cierto que hay una brecha digital y un alfabetismo de la informática jurídica, lo que ha impedido verdaderamente el avance es la falta de voluntad en la implementación por parte de funcionarios judiciales y abogados litigantes. Yo sé que hay una larga lista de asuntos negativos, ya nos han dicho algunos temas relacionados con que se debe hacer una audiencia solamente si hay voluntad y consentimiento, que qué pasa con donde se graban las audiencias, que si se pierden, etcétera. Pero yo querría al auditorio, más allá de tener también en su cabeza esa cantidad de asuntos negativos, ¿cómo podemos nosotros ignorar que antes de la pandemia, en la mayoría de los despachos judiciales del país, el abogado tenía que desplazarse hasta un despacho judicial después de interminables filas para consultar un proceso? Y que no en pocas veces, cuando llegaban, el proceso estaba al despacho y no lo podían consultar. Recuerden que cuando se fijaba una fecha de una audiencia en un proceso que estaba en una ciudad diferente a la de residencia del abogado, el abogado tenía que viajar, tenía que dejar otros asuntos importantes aplazados y el cliente tenía que hacer unos esfuerzos grandísimos desde el punto de vista económico para poder consignar los viáticos y los gastos de transporte. Y además de eso, cuando llegaba el abogado, también en no muy pocas veces no se realizaba la audiencia, se declaraba fallida y pérdida de dinero y pérdida de tiempo. Y además tampoco olviden todo el trámite que teníamos para sacar una copia de un proceso, la cantidad de documentos para imprimir, la logística para transportar un testigo, los peritos y las carreras para llegar a tiempo a la oficina judicial a radicar una demanda. Eso no se debe perder de vista porque eso son las cosas que viene superando también el uso de los medios tecnológicos. Sabemos que son muchas las normas que habían reglamentado el uso de la tecnología. Estaban primero la Ley 1437, el CEPACA, y luego quedaron fortalecidos con el Código General del Proceso. Allí no se dedicó un artículo, fueron muchas normas donde se reguló las notificaciones de la admisión, la admisión de la demanda, todo el trámite de sentencia, las valoraciones probatorias, todo lo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Y además, a propósito de este congreso, están todas las normas supranacionales que venían abriendo ya el espacio para el derecho informático y que también ha crecido abundantemente la interpretación judicial y por supuesto, y en buena hora, llegó el decreto legislativo 806 del 2020, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional y que ya para los que tenían dudas o no, pues tienen que entrar en la onda de la tecnología y habrán, por supuesto, muchas cosas que tendremos que mejorar y que ahora resolveremos en la pregunta. Yo entonces podría decir que en este debate toma relevancia desde antes de la pandemia que había congestión judicial que obliga a tomar acciones inmediatas, que hay avances del e-gobierno a través del gobierno en línea que facilitan especialmente en la jurisdicción contenciosa a la que yo pertenezco implementar varios medios tecnológicos, que hay que cumplir con todos los postulados constitucionales y legales de igualdad, celeridad y transparencia, concentración, gratuidad, que no podemos olvidar la filosofía del decreto legislativo 806 del Código Contencioso Administrativo y del Código General del Proceso, y que por supuesto los tratados internacionales ratificados por Colombia disponen que el uso de los medios tecnológicos son para mejorar el acceso a la administración de justicia. Solamente diría, bueno, es que se pone mucho en duda que esas audiencias que las ven,
salvo en asuntos penales, las audiencias son públicas. ¿Cuál es el problema que se publiquen en un medio o en otro medio? ¿Por qué ahora tanta preocupación que si se pierden o no se pierden, si antes se guardaban en un CD que al año se guardaba y estaba lleno de moho o en un computador obsoleto y no quedaba ningún rasgo ni nada? Al contrario, la tecnología nos permite tener múltiples formas de guardar y rastrear la información. Puedo decir en conclusión respecto a esta primera parte que la e-justicia o la justicia electrónica tiene la solución imperativa y necesaria. Imperativa porque es una obligación. Los jueces y los abogados no nos podemos sustraer en este momento, como algunos pretenden hacerlo, del uso de los medios tecnológicos. Y es necesaria porque es que es el único modelo que tenemos para apuntar a mejorar la eficiencia y la eficacia y la celeridad y realmente eliminar las barreras de la administración de justicia. Mire, eso es como si uno le estuviera diciendo al odontólogo que no tiene que tener un consultorio de determinados elementos para poder hacer el ejercicio de su profesión. Entonces, ¿cómo es que los abogados no vamos a tener los equipos, el internet y lo necesario si eso es innato y hace parte de nuestra función? De pronto, listo, para los ciudadanos es otro discurso, pero los abogados no. Los abogados tenemos que avanzar, los abogados ya tenemos que asumir que es necesario y que estamos acá y que es el momento en implementarlo. Además, por favor, debemos responder a la evolución de la globalización. No podemos estar dando discursos en este momento retrógrados porque el mundo fue para allá, el mundo está para allá y el vertiginoso avance de la tecnología hace que toda la vida humana en prácticamente todos los aspectos se posicione cada vez más. Mire, ustedes no pueden ignorar que cada vez el ser humano tenga la necesidad de valerse en la tecnología, en la creación, manipulación de la información. Y todo esto es lo que da origen a lo que se llama la sociedad de la información. Claro, el gran interrogante es cómo implementarlo, cómo avanzar, pero no sé por qué últimamente todos los debates y toda la traba sobre los medios tecnológicos es con relación a la justicia. Si todos los que estamos aquí hacemos desde hace mucho tiempo transacciones bancarias por medios tecnológicos y frente a eso no encontramos debates. Todos consultamos asuntos importantes de la internet, inclusive el profesor que me antecedió habló de la Wikipedia y el objetivo que tiene una construcción colectiva. Todos hemos reencontrado amigos y hasta rescatado viejos amores en Facebook. Todas damos instrucciones en nuestros trabajos a través de un mensaje de voz en WhatsApp. Y compramos hasta maquillaje, libros por Instagram. Y todo está inmerso en nuestra vida en general. Y sin embargo, todos los peros y todos los tropiezos son para la administración de justicia en vez de poner en un papel proactivo cada uno de nosotros para mejorar. Quiere decir que aquí hay un conjunto de actitudes y de aptitudes. Yo solamente veo que ya llevo 10 minutos y no quiero desobedecer el tema porque me parece más importante hacer resolver las preguntas después, que quiero decirle que sí, yo sé que el debate se centra en la brecha digital, pero debe centrarse más en el analfabetismo de la informática jurídica, que lo tenemos en un gran porcentaje todos los abogados, e incluyo a los jóvenes abogados menores de 30 años, porque aunque estos muchachos uno les ve un celular muy moderno, un computador, revísele qué app tienen, puras comerciales, no tienen aplicativos jurídicos y su conocimiento es demasiado escaso. No olviden, como lo habló el compañero que me antecedió sobre la Revolución Industrial 4.0, yo quisiera hacerles en un minuto un paralelo frente a la Revolución Industrial y la Revolución de la Información. Hay un debate si estamos en la Revolución 4.3, 3.0, 7, 8. Lo cierto es que la revolución tecnológica de la información se presenta ante la sociedad actual, influenciada por los aportes técnicos que se lograron de las revoluciones industriales. Recuerden que hay una característica común de estas revoluciones que radica en la creación de las herramientas facilitadoras para las labores de los seres humanos, mediante el conocimiento como base para la innovación y el diseño de los instrumentos. La diferencia realmente que hay entre la revolución industrial y la revolución de la tecnología es en la extensión del espacio temporal de cada una de las revoluciones. Recuerden que la revolución industrial sí se desarrolló en la mayor parte del globo, del mundo,
pero su extensión fue selectiva y lenta. Inclusive, en algunas partes del mundo, la revolución industrial no afectó a todos los sectores que presentaban la mayoría de la mano de obra. Entonces afectaron los de la maquinaria, el vapor, etcétera. Pero las nuevas tecnologías se extendieron a todo el mundo a una gran velocidad en menos de 2 décadas y la aplicación ha sido para todo el desarrollo de nuestras vidas. Entonces, la brecha digital existe, es inevitable. Es un fenómeno que no solo comprende las desigualdades generadas por las limitaciones económicas que impiden el acceso al Internet, como decía también uno de los profesores, que hay que buscar un Internet más moderno. Mire, los estratos existen en los abogados, o no hay bufetes de abogados estrato 6 y abogados más sencillos. El que tiene modos contrata, el que tiene menos modos no contrata. Eso no solamente es una situación que se da ahora, es una dinámica que se da en todas las partes. Entonces, si bien es cierto, esa brecha digital comprende una desigualdad generada, por supuesto, por limitaciones económicas que tienen los abogados o la misma rama judicial, también comprende la falta de conocimiento sobre el manejo de las mismas, a pesar de que se cuente contra ellas. Tengo mi iPhone, mi Mac, mi tal, pero no las utilizan, no las saben. Los abogados tenemos el compromiso de superar, porque es nuestra función. Todos nosotros, todos los abogados, desde el momento que hacemos el juramento, sabemos que nuestra finalidad es lograr que los ciudadanos accedan a un servicio esencial de la justicia. Y en muchos casos, a veces es más fácil quedarnos en la zona de confort, de nulidades de las sentencias, decir que no se sabe el computador y cuántas veces lo hace. Yo preguntaría, con todo el respeto, a la academia, ¿qué está contribuyendo para que los abogados mejoren en esa capacitación? ¿Cuántas universidades del país, me atrevería a decir que 0.001, tienen implementada una cátedra de Derecho Informático o de Informática Jurídica? ¿Y cuántos han aprovechado todas las capacitaciones que dio gratuito en la Escuela Judicial durante toda la pandemia para el uso de las herramientas? Y entonces a veces se quedan con unas afirmaciones que ni siquiera corresponden a la realidad. Sabemos que esto no es nuevo, esto está desde la ley 527 de 1999, desde esa época se habló y que dijo claramente la Corte Constitucional, y termino, los documentos electrónicos están en capacidad de brindar similares niveles de seguridad que el papel y en la mayoría de los casos un mayor grado de confianza y rapidez, especialmente con respecto a la identificación del origen y el contenido de los datos, siempre y cuando se cumplan con los requisitos técnicos y jurídicos. Y para terminar, quiero recordarles que la gran diferencia que hay entre el derecho informático y la informática jurídica, porque por eso es que revolvemos el tema del software, del hardware, del Internet desocupado, del Internet lento, pero no nos damos cuenta que esto es muy grande, que esto es un reto nuevo para todos nosotros los abogados. El derecho informático es una rama del derecho que busca resolver los problemas que surgen de la transformación precisamente del derecho a raíz de todas estas nuevas actividades en el ámbito social. Entonces, hablamos de la protección jurídica de la información personal, de los delitos informáticos, de la firma digital, de la censura por Internet, de la libertad de expresión, de los software libres. Y en cambio, la informática jurídica es todas esas herramientas tecnológicas, software, hardware, todo lo que ustedes encuentran que nos ayuda a mejorar la ejecución de las actividades del derecho. Entonces, un abogado no puede estar sin un computador, sin un Internet, sin un programa legal para poderlo hacer, porque esa es su herramienta de informática jurídica. Y por eso es que la informática jurídica nos ayuda a resolver con las máquinas los problemas jurídicos e inclusive nos ayuda a mejorar el derecho asistido por las máquinas. Así que solo puedo concluir afirmando que el verdadero debate no debe darse por la falta de conocimiento de algunos abogados en el uso de las herramientas tecnológicas, sino en la falta de conocimiento en las dos ramas del derecho, que son las que ahora lideran el verdadero desarrollo de la administración de justicia. Gracias, doctor. Doctor Adolfo, doctor Edgardo Villardo, escuchada a la doctora María Victoria, encontramos que existe una tensión en los discursos de ustedes dos en relación con el discurso de la doctora María Victoria. Para ella contribuye el acceso a la administración de justicia, la informática. Y todo esto de la teoría de la comunicación y la telemática, si se puede decir así, María Victoria, doctora María Victoria me corrige. De todas formas, el doctor Adolfo
señala que existe una violación, podría existir una violación a la obligación de garantía en relación, la obligación de garantía contenida en el artículo 1.1, que obliga a los estados a garantizar los derechos humanos. En este caso, la obligación de garantías judiciales contenidas en el artículo octavo y en punto del derecho de defensa como garantía judicial y específicamente en lo relacionado con la asistencia jurídica. Ha habido estándares internacionales en relación con el derecho de los migrantes que ha señalado que la falta de asistencia jurídica, por supuesto, viola el derecho de defensa. Desde esa perspectiva, doctor Adolfo, pues le doy el uso de la palabra y réplica para la doctora María Victoria. ¿Será que faltan políticas públicas? Esa partecita es mía. ¿Será que nos llegó en forma inusitada, inesperada la pandemia? ¿No estábamos preparados? ¿Tendremos que articularnos con el Estado? ¿O el Estado debió haber hecho políticas públicas? Porque en este momento tenemos políticas sociales y no hubo oportunidad de hacer políticas públicas. Estoy hablando demasiado. Doctor Adolfo, y después le doy la palabra a la doctora María Victoria y le doy después la palabra al doctor Villordo. Tiene el uso de la palabra, doctor Adolfo. Muchas gracias. Escuchaba atentamente lo que decía la doctora María Victoria y si bien comparto mucho de lo que la doctora manifiesta, en el sentido de que la tecnología llegó para quedarse y no podemos hacer caso omiso a ello, y como operadores jurídicos estamos obligados a ayornarnos, a adecuarnos a las nuevas tecnologías. El problema que veo a veces es en aquellos lugares donde no solamente tenemos falta de conectividad o poca conectividad o lugares de acceso remoto al Internet, cosa que es muy común en muchos de nuestros países, sino también qué es lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los expedientes que todavía no están digitalizados. Porque muchas veces, por un lado, tenemos fijadas audiencias virtuales en algunos expedientes, no podemos acceder a esos expedientes como consecuencia de la pandemia porque hay una cierta restricción al acceso de los expedientes en formato papel, pero el Estado tampoco, digamos, cumplió con su obligación de dar una respuesta en el sentido de digitalizarlos de manera tal que todo esté sistematizado, todo esté informatizado y toda la información, las pruebas de cargo y de descargo de una persona sean conocidas por todos los operadores jurídicos. Cuando digo todos los operadores jurídicos, me refiero específicamente a los integrantes del Ministerio Público Fiscal, los integrantes del Ministerio Público de la Defensa o defensores particulares, y en el caso de las personas menores de edad, los integrantes del Ministerio Público Fiscal o asesores de menores o incapaces, como se los denomina en algunos países. Entonces, me queda cierta duda, me queda dando vuelta un poco en la cabeza cómo podemos compatibilizar, doctora, quizás el hecho del uso de las nuevas tecnologías, que repito, no estoy en contra de las mismas, al contrario, me parece un gran adelanto y sobre todo considero que es una gran forma de poder brindar la garantía de una respuesta jurídica y del derecho humano de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable. Pero ¿cómo lo compatibilizamos a eso con las viejas estructuras que están todavía vigentes en muchos lugares, de la existencia de los expedientes todavía en formato papel, que muchas veces no se tiene acceso, pero sí ya se implementa todo el nuevo sistema de audiencias virtuales, donde para acceder al mismo uno necesita sí o sí tener un acceso remoto a todas las denuncias, los distintos informes, si existen informes periciales, el contenido de los mismos, que muchas veces están volcados en el expediente en formato papel, pero que todavía no lo tenemos en un formato digital de manera de ser accesible para todos. Bueno, yo pienso, gracias doctor, puedo hablar, ¿cierto? Claro, es que... Te resumo, ¿cómo podría compatibilizarse la práctica de la realización de una audiencia de debate virtual cuando existen peritos que no pueden trasladarse a la sala de audiencia? También el doctor señala, ¿qué sucede en aquellos lugares donde no está implementado
todavía el expediente es digital, pero se fijan audiencias virtuales. ¿Cómo harían los defensores o fiscales para acceder al expediente si el mismo está en formato papel, pero muchas veces no se tiene acceso a él como consecuencia de las restricciones del acceso a los tribunales, como consecuencia de la misma pandemia que tú sabes que está sucediendo? ¿Listo? Sí, bueno, pero es que entonces el debate es otro, no el que estamos haciendo acá, porque eso es un tema de logística, eso es un tema que se ha ido superando, no sé en Argentina cómo estará, pero nosotros ya tenemos unas herramientas, tenemos un decreto legislativo 806 que ha abordado todos esos temas, ha planteado cuando no hay un expediente que no se ha digitalizado, pues tienen necesariamente que hacer un trámite de desplazarse a los juzgados, es más, la Corte Suprema de Justicia ya he hablado de que es una causal de interrupción en algunas circunstancias que hay, pero es que esos son casos particulares, pero el debate no es por ese lado porque esos temas se van solucionando y se han ido solucionando. Tú preguntabas que si habían políticas públicas, yo me atrevería a decir que sí, porque es que, como informé, esto ni siquiera nació acá, y más ustedes que son los expertos en derecho internacional humanitario, yo desafortunadamente eso no sé prácticamente nada, pero yo sí sé que la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil dio un primer paso en la Asamblea General de la ONU, por allá con la resolución 51 del año 96, y precisamente cuando aprobó esa ley de modelo comercial y que nosotros nos unimos en ese tratado, creamos una ley, la ley 527 de 1999, doctor Carlos Milton, hace 21 años. Fue declarada exequible en el año 2000, hace 20 años por la Corte Constitucional, y las herramientas han estado ahí, se transcribieron textual en el Código Penal del Proceso y las conocemos desde hace 7 años. Se ha dicho a partir de la ley estatutaria y un montón de cosas que teníamos todo hecho. Por eso yo, con todo respeto, me circunscribo a decir que ha sido la falta de voluntad de nosotros como abogados y como jueces de ir utilizando esas herramientas. Claro, nos llega la pandemia, nos llega todo de una y es. Pero yo solo quería decirle aquí a mi compañero Adolfo, yo lo entiendo, doctor, pero yo le hago otra pregunta. Listo, usted dice que no se haga una audiencia si no están de acuerdo el defensor y el apoderado porque hubiera no sé qué. Pero usted ha pensado en la persona que sí necesita urgente la audiencia porque eso depende de su reintegro, porque lo echaron injustamente hace 4 años y la familia está aguantando hambre. Y usted ha pensado en la persona que necesita esa audiencia urgente para que ordenen, le libre mandamiento y pueda pagar una obligación, o la persona que está pidiendo la libertad. Entonces, ¿aquí qué está pasando de verdad, verdad? Que según el lado donde usted esté, dice que el internet funciona o no funciona. Entonces, a veces no oigo, y a veces sí oigo. El código de dicho, pueden comunicarse telefónicamente, pueden ir a los tribunales, pueden ir a la defensoría, a la personería, a las entidades públicas. Hay muchos mecanismos. Sé que falta, pero realmente aquí en este momento es la academia la que tiene que lograr, y ojalá hagamos otros debates ya académicos para ir comprometiendo a todos los abogados y buscar cómo solucionar. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Villordo y por favor, doctor Sánchez, queda en el tintero la respuesta que le dará a la doctora María Victoria. Doctor Villordo, tiene el uso de la palabra. Bueno, yo también quiero manifestar que no estoy en contra del uso de la tecnología. Ahora, creo que es importante definir el concepto de servicio público digital, como venía hablando, y en esto quiero hacerme un pequeño paréntesis con la doctora y discrepar, porque respecto del concepto informático, tanto de derecho informático como de informática jurídica, lo seguro no existe. Eso es lo único seguro. Entonces, tenemos que ir adoptando estas herramientas, como bien dice la doctora, con progresividad, pero a su vez es algo que por lo menos sucede aquí en la Argentina. No soy especialista en derecho informático de Colombia, pero veo que los abogados, justamente por este déficit de conocimiento que tenemos respecto de la tecnología, vamos detrás de la tecnología, adjetivándola de modernidad. Y para mi entender, debería ser distinto, debería ser la justicia el filtro de la utilización de estas herramientas informáticas, obviamente teniendo como norte los derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo puedo hacer una audiencia, como mencionaba
el doctor anteriormente, si no tengo la seguridad jurídica de que dichos datos a posteriori sean adulterados, sean modificados, y dentro de 3 o 4 años yo tengo una audiencia modificada por inteligencia artificial y esté insultando o injuriando a alguna persona. Eso hoy ya es posible. El Poder Judicial, como contrata servicios privados para estas audiencias orales, en las cuales no conozco en el estado de Colombia, pero en las cuales, producto de la pandemia, no se han hecho contratos de confidencialidad del uso de estos datos, en muchos casos se manifiestan en estas audiencias, como bien decía la doctora, datos sensibles, que es materialmente imposible para el Estado, y ahí viene de nuevo la justicia, la seguridad jurídica, la no discriminación y sobre todo un concepto que a nivel internacional y de derechos humanos debemos pregonar, lo que es la soberanía digital. No se puede garantizar la no viralización de datos sensibles. Imagínense una niña confesando que su padre tuvo relaciones sexuales con ella, se graba en un servidor de Zoom, lo ve un técnico de Zoom por accidente y lo viraliza. Ningún Estado hoy tiene la capacidad técnica ni el poder de policía de frenar eso. Entonces, es ahí donde los abogados, y comparto sí con la doctora, debemos ser el tamiz del uso de estas herramientas y no ir vertiginosamente porque hay WhatsApp, porque hay Facebook, porque hay esto, porque hay tal celular, porque hay tal elemento tecnológico nuevo, ir hacia su uso sin una regulación debida. Entonces, ahí sí se hace presente el tema reflexivo y el tema de pensamiento crítico. Pero de nuevo, soy propenso al uso de la tecnología, pero también debemos plantearnos las seguridades jurídicas, cuáles vamos a meter al justiciable en un campo minado, que si resulta que pisa una mina que le explota en una viralización de sus datos sensibles, por más que después haya salido absuelto en la audiencia oral, imagínense el impacto que tiene esto. Así sucede, por ejemplo, con el acoso, el stalking, el grooming, situaciones de índole íntimas que viralizadas se vuelven una presión tan grande que luego hacen que el justiciable o el ciudadano recurra al suicidio como escape, como por ejemplo una forma de violencia de género hablando. Entonces, entiendo lo de la doctora, entiendo que el acceso a la justicia debe mantenerse vigente, pero deben ser los magistrados con la mesura y la jurisprudencia oportuna y analizando conjuntamente con los expertos si se logra la seguridad jurídica del método, por llamarlo así, análogo tradicional. Porque no es lo mismo, y en esto discrepo, y fundamentalmente discrepo, no es lo mismo la seguridad jurídica que ofrecen un juzgado tradicional teniendo 1000 o 2000 expedientes de papel a tener una base de datos alojada en un servidor, las cuales se pueden secuestrar en cuestiones de segundos, modificar, adulterar y transmitir, y sobre todo, hablando, como decía la doctora, de la revolución 4.0, eso se puede vender en el mercado negro, porque sepamos que los datos, que es el nuevo petróleo, se venden, señores, en el mercado negro y tienen hasta un precio determinado, doctor. Así que mi postura es pro tecnología con la seguridad jurídica y los abogados poniendo el tamiz necesario para que nuestros justiciables estén seguros y por otro lado, habiéndolos informado, porque el consentimiento informado para el uso de estas tecnologías es fundamental, de todos los riesgos que tienen, con su consentimiento de llevar a cabo la audiencia, se utilice la... Gracias, doctor Villordo. Le voy a dar el uso de la palabra al doctor Adolfo. Prevengo a la doctora María Victoria en relación con lo que ha disertado el doctor Villordo en cuanto a que es pro tecnología, pero con seguridad jurídica. Con seguridad jurídica posiblemente por las problemáticas que traen los riesgos en cuanto a la captura de la información, en cuanto a que se contratan algunas empresas
como Microsoft, Zoom, etcétera, y otras que pueden dar lugar a que se venda la información, etcétera. Doctor Adolfo, le recuerdo que la doctora, pues, María Victoria nos ha estado hablando de que el acceso a la administración de justicia, pues, se encuentra garantizado y que son los abogados los que deben tener la voluntad, y los jueces para que deben tener la voluntad para sacar adelante la administración de justicia. Doctor Adolfo. Gracias. Sí, escuchaba a la doctora María Victoria. Comparto plenamente el hecho de que no se puede paralizar la justicia porque eso implica también otra vulneración de derechos humanos, que es justamente o el acceso a la justicia o la pronta resolución de un conflicto judicial como una obligación en cabeza del Estado como consecuencia de las obligaciones internacionales asumidas mediante la suscripción de los distintos tratados de protección de derechos humanos. Cuando hablaba del tema de la voluntad y el consentimiento de las partes interesadas, obviamente entiendo que esa voluntad y ese consentimiento van a quedar supeditados a la última decisión del magistrado, quien deberá evaluar si el mismo es arbitrario o es fundado, si existe una oposición fundada o si esa oposición simplemente es dilatoria, teniendo en cuenta, y acá también tomo un poco lo que decía el doctor Villordo, la naturaleza del proceso que estamos tratando, los datos sensibles que pueden tratarse o que pueden visibilizarse en esas audiencias y sobre todo porque en muchos casos donde se están reconociendo o están en juego derechos de niñas y adolescentes, tenemos otro imperativo legal que se estableció por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que establece en su artículo 3º que en toda medida que se adopte respecto de los mismos por parte de todos los operadores judiciales, y entre esos el Poder Judicial y los demás operadores jurídicos, un interés primordial al que se debe atender es el interés superior del niño, entendiendo eso como la máxima satisfacción simultánea y contextual de todos los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes. Entiendo que tratándose de algunos casos particulares, comparto lo que dice la doctora, no podemos hacer casuística en este caso, sino tenemos que hablar en términos generales, pero lamentablemente los casos particulares son los que nos van a ir llevando a situaciones que pueden dar lugar a equívocos que no son los deseados, yerros que no son los esperados, y muchas veces esos yerros, esos equívocos, no van a poder ser subsanados como debieran ser. También entiendo que el hecho de realizar audiencias virtuales o utilizar medios tecnológicos conlleva por parte del Estado de una política seria de implementación gradual de todo un sistema de informatización del sistema judicial que no está dado en muchos lugares, y en aquellos lugares, por ejemplo, donde vivo yo en Argentina, no en todos los lugares está totalmente informatizado el sistema judicial, y aún en los lugares donde está informatizado, el acceso a los mismos es, no se da con total plenitud. Entonces, veo algunos obstáculos que, sin embargo, no hacen que cambie mi opinión de estar a favor del uso de los medios tecnológicos. Pero, vuelvo a insistir, solamente cuando se respete la voluntad y el consentimiento fundado y no arbitrario de los operadores, que en definitiva el juzgador tendrá la última palabra para decidir respecto de la arbitrariedad o no de ese planteo, y teniendo en consideración casuísticamente los datos sensibles que pueden tratarse en esas audiencias, pero también, como decía la doctora Quiñones, sin perder de vista que hay que dar una respuesta rápida también a los justiciables, porque la justicia, si es lenta, no es justicia. Bueno. María Victoria, te voy a dar el uso de la palabra para que contestes. No voy a hacer... Bueno,
Yo las escuchaba atentamente y sigo pensando que es que aquí yo estoy en el lugar equivocado, porque creo que una cosa es el debate sobre el expediente digital, sobre la justicia digital, y otra cosa es el debate que ustedes están dando sobre la protección de datos sensibles y temas de menores de edad. Yo pregunto, ¿y en la vida escritural eso no pasaba? ¿No se perdían los expedientes? ¿No se filtraba la información? ¿Están seguros que estaba mucho más protegido todo antes, esos datos sensibles en manos de una persona? Ya yo quiero decir una cosa, voy a tomar nota de varias cosas del profesor Edgar. El primero dice, y es que como yo sé que hago una audiencia y en 3 años eso no se ha perdido o no ha entrado el hacker. Ahí precisamente es donde entonces faltan las habilidades de los abogados, doctor. Yo en este momento que estoy hablando con ustedes, estoy grabando mi pantalla. Todo el mundo hoy en día, a través de las herramientas de informática jurídica que la universidad nos tiene que dar a los abogados, usted al contrario, y es el principal beneficio es que usted ya no depende del juzgado. Usted mismo tiene sus propias pruebas. Usted ya no está esperando que le graben el CD, que se lo entreguen, sino que usted grabó la pantalla y usted obtuvo. Y la ventaja de la informática es que hay tantos originales cuantas copias se puedan guardar, a diferencia de cuando estábamos en el sistema escrito, que era un solo original y las demás. Entonces quiere decir que inclusive tú tienes Dropbox, bueno, iCloud, todos los almacenamientos en la nube que permiten que lo haga. Eso no interesa si es Microsoft, si es un software libre, si es lo que sea, porque lo importante sería que al contrario con los medios tecnológicos yo puedo tener más seguridad y guardar. Antes había un recurso que no sé si en penal se llama también así, y era el recurso de la alzada. ¿Saben cuál era el recurso de la alzada? Se alzaban con el expediente y se lo robaban. Fácil. 10.000 barras para alguien, se robaba el expediente y se desapareció la evidencia. Por eso quemaron el Palacio de Justicia y por eso muchas de las cosas. Roban el expediente y se acabó el problema. Ahora eso no se da, porque ahora hay demasiadas circunstancias para hacerlo. Claro, coincido con ustedes de la protección de los datos, de la posibilidad que secuestren los datos, pero esas posibilidades han estado todo el tiempo. Yo pensaría que al contrario, hoy en día es mucho más fácil rastrear. Que los abogados no sabemos cómo se mira un metadato, que los abogados no sabemos qué es una IP, que los abogados no utilizamos Delbriar o herramientas fáciles. Bueno, ese es el reto. Pero una vez hagamos un cursito de 1 mes o de 2 meses, básico, que seguramente el doctor Carlos Milton lo va a liderar como parte de todo este tema de los derechos humanos y de la formación y lo que yo pueda contribuir con mucho gusto, ustedes verán que vamos a tener muchas más herramientas para hacerlo, pero por supuesto estoy de acuerdo con ustedes en el tema sensible, solo que estamos hablando de 2 cosas, o el expediente o la protección de eso. De resto, los expedientes, los procesos son públicos. Si se tienen, las audiencias son públicas. Por supuesto, yo y la mayoría de los jueces del país, las audiencias de nosotros las ven por YouTube, es que no tenemos que esconder nada, al contrario. El principio de la transparencia, el principio de la inmediación y el principio del acceso a la administración de justicia se da cuando usted utiliza las redes sociales y los mecanismos libres para que ese doliente, esa persona que está pendiente de ese reintegro, esa persona que está pendiente del proceso, de viva voz entre en una plataforma muy fácil y nosotros usando un lenguaje muy sencillo pueda ese ciudadano de a pie entender qué pasó con su proceso. Esa es la verdadera revolución y a eso es que apuntamos. No puede ser un secreto y depender y rogarle a un abogado prepotente que a veces no quiere dar razón para que le diga qué pasó con su proceso o un abogado mentiroso que le dice que está en apelación cuando el proceso se perdió porque el señor ni siquiera interpuso recursos. Esa es la verdadera revolución de la tecnología y es la que verdaderamente permite que por fin el ciudadano rescate su principal derecho fundamental. Bueno, María Victoria, doctor Villordo, doctor Adolfo, antes de continuar, quiero manifestarles que una anécdota o más bien un antecedente. Hace poco, como supo María Victoria, estuvo la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura acá en Santa Marta. Es el órgano encargado de suministrar o administrar todos los recursos de la rama y todo lo que tiene que ver con de la rama judicial y todo lo que tiene que ver con la carrera judicial, el acceso a los cargos de los jueces y magistrados. La doctora nos explicó que todas estas herramientas ya estaban hace como 10 o 15 años. Estaban allí y nunca eran utilizados. El Microsoft Teams, todas estas herramientas, la nube, y no eran utilizados por los jueces y los magistrados. En este momento, pues la pandemia nos ha obligado a
utilizarlas y debimos haberlas utilizado antes para solucionar muchos problemas para el acceso a la administración de justicia. Pero la problemática, desde mi perspectiva, está en las políticas sociales, en las políticas públicas. Bueno, vamos a hacer unas preguntas que han hecho, voy a replicarle unas preguntas que ha hecho el público a cada uno de los disertantes, una ronda de preguntas para que esto se vuelva participativo. Andy pregunta, ¿cuáles son los principales problemas que ha presentado la justicia en la virtualidad, doctor Villordo? Y ahí tendrá la oportunidad como de decirle algo a la doctora, pues estaba levantando la mano, a la doctora María Victoria cuando estaba hablando. Entonces, por favor, en concreto. No, básicamente quería expresar una idea. Ella habla del expediente judicial y desde mi perspectiva como abogado, entiendo que el expediente digital judicial es una política pública que no puede escapar a los conceptos que venimos vertiendo con el doctor. Entonces, estamos hablando de una cuestión que para mí es análoga y estamos hablando todos del mismo tema. La posibilidad de instrumentar alguna solución que trasunta los tribunales o que trasunta el camino a través del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, siempre se tramita o constituye una política pública. Y lo que quería mencionar respecto a la seguridad jurídica, informática, si se quiere, a agregarle ese adjetivo, sería lo siguiente. Estamos como esta modernidad a la cual estamos yendo, estamos como esa situación donde necesitamos la rampa para el discapacitado en el edificio, y esa rampa que le permite a la persona que anda en silla de ruedas acceder con autonomía, con decisión propia, poder manejarse dentro de ese ámbito. Esa seguridad jurídica de la que yo estoy reclamando es esa rampa de discapacitados que atiende a las vulnerabilidades informáticas, que son muchas, y sobre todo me a preguntar con la mayor humildad qué magistrado está dispuesto a decirle a un justiciable que los datos informáticos que están siendo recabados por los equipos digitales no van a ser vulnerados. Y no me refiero a llevarse un expediente y que se conozca en la ciudad o en la comuna o en la alcaidía o en el barrio. Estamos hablando del robo de datos que una vez que se viraliza y tiene el efecto positivo necesario, se lo conoce a nivel mundial. Entonces, esa cuestión de datos sensibles hoy está potenciada de una forma exponencial que no se puede comparar análogamente a el robo del expediente, la pérdida de un acta, el chismerío que existe de los abogados malintencionados, porque el nivel de viralización a nivel mundial es impresionante. Solo eso, doctor. Y respecto de la pregunta de la justicia digital, existen muchos riesgos, todavía no los vemos, porque incluso hay ataques cibernéticos al Poder Judicial que no son registrados. Entonces, se recaban los datos, se deja que el ente público continúe recabando esos datos sensibles, por ejemplo, un tribunal de amparos de salud, y luego el hacker que secuestra eso, la persona malintencionada, los vende en el mercado negro a una empresa de salud. Por eso la cuestión de la protección de los datos personales, y es el nuevo petróleo. No tenemos ni idea, y para que hagamos una idea, la capacidad monetaria de Mark Zuckerberg y de Facebook se basa en la cantidad de datos sensibles que registran de nuestras vidas. Ahí radica el nuevo dilema de los servicios públicos, incluido el expediente digital. Doctor, rapidito. Adailton Aguirre pregunta a usted, ¿cree que en razón de esta digitalización la participación ciudadana puede aumentar en relación con los años anteriores? Rápidamente. Yo creo que sí.
Creo que sí, con la capacitación correcta y con la información en soporte de los medios de comunicación tradicionales. Como por ejemplo, tengo que hacer un reconocimiento público al programa que hace usted a través de la web y de la radio de Derechos Humanos. Ese tipo de emprendimientos de empoderar a la ciudadanía son sumamente útiles y necesarios para que esta ciudadanía digital tenga herramientas para elegir las cuestiones que se van implementando. Chiquitito hago un ejemplo. Cuando nosotros contratamos, por ejemplo, la herramienta de TikTok, que es una herramienta que se hace en videos graciosos, la herramienta se instala y cuando uno es un analfabeta digital le permite todos los permisos en el celular, los contactos, las llamadas, los mensajes. Mientras uno va haciendo eso, el programita va registrando ubicación, usos, mensajes, contactos y se logra un perfilamiento digital a través de la inteligencia artificial. Y esa entidad todavía ni en el compliance, que es la regulación de las personas jurídicas, está muy bien dispuesto. Entonces estamos en una era vertiginosa donde los abogados tenemos que formarnos cuanto antes, como dice la doctora, y no resistirnos, pero sí ser el tamiz y decir, esto no, esto sí, aquello puede ser. Doctor Adolfo, Gina Aben pregunta, ¿considera que actualmente hay más agilidad dentro del aparato judicial en dar resultados dentro de los procesos? Bueno, en el contexto de esta pandemia y lo que ha pasado con la digitalización. Sí, lo que veo desde la experiencia en estos meses que llevamos de pandemia es que quizás el hecho del uso de medios tecnológicos permitió también la resolución de algunos conflictos de manera más rápida y expedita, pero por una buena predisposición de parte de todos los operadores jurídicos. Y acá también quiero volver a hacer hincapié en que este sistema informático, tecnológico que llegó para quedarse, solamente va a ser efectivo en tanto y en cuanto haya no solamente capacitación por parte de todos los operadores judiciales, sino también la buena fe. Y esa buena fe tiene que darse por parte de todos, y haciendo hincapié también en lo que decía la doctora, antes también se podía o robar información o podía sustraerse algún expediente, ¿sí? El hecho de la informática tampoco podemos dejar de lado de que no signifique que todo lo que se haga de manera informática no tenga también un soporte en papel, porque eso también es necesario a los fines de la protocolización de todos los actos jurídicos necesarios e indispensables, pero sí considero que se puede lograr una justicia más rápida si todos los operadores judiciales, reitero, vamos todos en el mismo sentido y poniendo de nuestra parte también un mayor empeño en agilizar y optimizar todas estas herramientas tecnológicas que hacen parte de toda esta nueva revolución 4.0 en materia de acceso a la justicia. Doctora María Victoria Chávez pregunta. Una tocaya. Perdona, la tocaya. De una sí. tocaya. Una tocaya, otra tocaya. Bueno, ¿qué opina usted de la ausencia de políticas públicas relacionadas con los derechos humanos en los gobiernos locales en un país como el nuestro, donde hay un escapismo a un escenario de posconflicto y lo único que vemos es líderes sociales amenazados y asesinados? Bueno, la verdad yo lo que pueda decir sobre eso, con todo respeto, no soy una autoridad, tú lo sabes, yo soy experta en derecho administrativo, no puedo entrar en un debate al nivel que tienen ustedes de un congreso internacional, porque pues no es el objeto de mi invitación. Yo acá estoy hablando sobre el uso de los medios tecnológicos. Puedo decirte con relación, efectivamente hay ausencia de políticas públicas en temas relacionados con el acceso a la administración de justicia y el uso de los medios tecnológicos. El decreto legislativo 806 ha dado unas obligaciones a las gobernaciones, a las alcaldías, a la defensoría de la personería, para que aquellas personas que no tienen, por la brecha digital, no tienen los medios tecnológicos o no lo saben usar, puedan ir donde ellos a tener un soporte o un apoyo y poder salir adelante las audiencias.
En los casos en que he visto que se han acercado a la personería, a la defensoría, en lo particular hemos logrado hacer las audiencias y preguntando, tal vez son algunos abogados los que aún tampoco han dado el paso. Yo creo que falta es publicación, difusión y creo que falta academia para todos nosotros en eso. Pero ya entrar a ese tema de amenazados y eso, pues no tengo la María formación ni el conocimiento para decir eso. Pero sí estás contestando verdaderamente la pregunta, porque lo que está preguntando la persona acá es que en un escenario de posconflicto no hay políticas públicas o no hay dinero, no hay políticas públicas porque nos dedicamos a ese escapismo al posconflicto. Entonces, pero mira que estás contestando de que sí existe una normatividad y que obliga a los gobiernos locales a realizar lo pertinente y lo apropiado, al menos aquí en Colombia. Y lo estamos haciendo. Y verdaderamente, repito a todo el auditorio, pues la doctora María Victoria es una abanderada, una pionera en esto de la digitalización y que le estamos muy agradecidos. No sé si tienen alguna otra más, María Victoria, una oportunidad más para que te refieras a un punto que sea objeto o haya sido objeto de discusión en las anteriores intervenciones para cerrar, y un saludo especial para todos los que nos están oyendo enfrente de sus pantallas y nos están viendo enfrente de sus pantallas para terminar este panel. Bueno, yo simplemente para terminar querría nuevamente invitar a todos los colegas, abogados, a nosotros, los funcionarios judiciales, pues a que seamos los abanderados y demos el paso en lo que se refiere a poner a disposición de la ciudadanía los medios tecnológicos que hay. Hay que hacer, sí, debates muy grandes, de muy, digamos, nivel alto, como el que plantea el doctor Edgardo o Adolfo, pero lo cierto es que estamos aquí en el día a día. Personas humanas nos podían preguntar, ajá, pero ¿y mi proceso cuánto sale, doctora? ¿Cuándo sale mi sentencia, doctor? ¿Cuándo presenta la demanda? Entonces, tenemos ya inmediatamente paralelo a esas otras discusiones, pues que avanzar en el uso de los medios tecnológicos, y yo en lo particular pregono el uso de las redes sociales, del software libre como mecanismo fácil, porque es que cualquier persona del estrato que sea, de la situación económica que tenga, tiene hoy en día por estadísticas un celular con un WhatsApp y minutos o posibilidad de entrar a un YouTube, por ejemplo. Entonces hay que ingeniárnoslas, los jueces, los abogados, para incorporar a los ciudadanos y aprender nosotros de las herramientas básicas de esos celulares que todos tenemos, que todos tienen la posibilidad de grabar la pantalla, de guardar y de empezar a generar nuestros propios expedientes virtuales, en nuestras propias copias. Y recuerden lo que les enlisté al comienzo. Acuérdense la arteria de viajar a otro lado, de gastar plata de viáticos, de tantos desplazamientos que habían y que ahora la tecnología pues nos permite que desde nuestra casa podamos ejercer la administración de justicia. Y felicitarte nuevamente, Carlos Milton, muchas gracias. Me encanta conocer a los dos amigos argentinos. Mi esposo estudió por allá ortopedia, así que un abrazo, ojalá algún día nos conozcamos, y a todo el auditorio, al doctor Ulilo y a todos, muchas gracias. María Victoria, le das una frescura espectacular a este evento. Gracias a ti. Doctor Adolfo, la misma perspectiva, un balance y un mensaje a todos aquellos quienes nos están viendo detrás de sus pantallas y nos están escuchando por Unimagdalena Radio, en Hablemos de Derechos Humanos. Simplemente compartir un poco todo lo que dijeron. Creo que todos estos espacios de opiniones son sumamente productivos porque el intercambio de las distintas visiones desde los distintos ámbitos donde actuamos los distintos operadores judiciales nos da una visión distinta del uso de la tecnología. Soy un convencido de que la tecnología